Aleluya. Gracias a nuestros hermanos de la alabanza. Qué bendición. Qué bendición, hermanos, el día de hoy. Sabe, estamos contentos porque los días pasan, pero cuando pasan y nosotros damos ese paso a paso en el diario vivir agarrados de la mano del Señor, podemos decir que vale la pena estar aquí, que vale la pena estar en este tiempo, en esta tierra, sirviendo, amando al Señor. Amén. Creciendo y avanzando. Amén. Gloria a Dios. Seguramente ustedes han escuchado muchas veces la historia de David, ¿cierto? Aquel pequeño que fue llamado, que fue ungido, llamado a ser rey. Y aquel acto de obediencia y ese acto de tumbar un gigante, de matar a un gigante, transformó la vida de este joven, pero déjenme decirles, no solo de él, sino de todos los que estaban detrás de él. La Biblia nos cuenta, ustedes saben bien, desde la escuela dominical, ¿no?, que han aprendido de David y de la derrota sobre el gigante. Pero la vida de David se transforma en una vida de servir a Dios, de amar a Dios. Cometió muchos errores, muchas faltas, pero siempre estuvo en la casa del Señor. Pero algo muy peculiar de la vida de este rey es que detrás de él comenzó a inspirar vidas. Comenzó a transformar vidas porque empezaron a ver que era un hombre verdaderamente acorde al corazón de Dios. Era un rey acorde al corazón de Dios. Y lo que de él emanaba era la presencia de Dios, porque Dios estaba con él. Y los que venían detrás de él y los que le seguían eran como una copia y una réplica. Porque después detrás de él, como van pasando los años, vamos a ver soldados valientes, fieles, aguerridos, fuertes, formados, fieles a su rey, que no tenían temor para poder enfrentarse y derribar sus gigantes y ganar batallas. Les invito a que abran sus Biblias en 2 de Samuel 23, 8. Vamos a ver aquí 3 valientes de David, de los muchos, de los cientos y miles que hubieron en sus ejércitos. Amén. Porque la vida de David fue transformado por la gloria de Dios. Y vamos a poder ver gente inspirada. Amén. Vamos a ponernos de pie, por favor. Y vamos a orar antes de comenzar esta porción de la palabra. Decimos: Señor, te pido, Padre, que tú abras nuestro entendimiento y nuestros corazones para que esta palabra, que es semilla, Señor, tuya, pueda caer en mi corazón y pueda germinar, pueda echar raíz. Y yo pueda, Señor, crecer en tu palabra, pueda yo florecer en tu palabra, pueda yo, Señor, madurar y dar frutos, Señor. Y te doy gracias porque sé que escuchas mi oración, y gracias por tu palabra. Yo me declaro el día de hoy buena tierra, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a leer. Dice: estos son los hombres de los guerreros más valientes de David. Acote esto: más valientes de David. El primero era Jasobeam, el
Ecmonita, quien era el líder de los tres guerreros más valientes entre los hombres de David. Una vez utilizó su lanza para matar a 800 guerreros enemigos en una sola batalla. 800 con una sola lanza. El siguiente en rango era era Eleazar, hijo de Dodai, un descendiente de Ahoa. Una vez Eleazar y David juntos le hicieron frente a los filisteos cuando todo el ejército israelita había huido. Siguió matando a los filisteos hasta que se le cansó la mano para levantar su espada. Y ese día el Señor le dio una gran victoria. El resto del ejército regresó recién a la hora de recoger el botín. El siguiente en rango era Sama, hijo de Age, de Arar. Cierta vez los filisteos se reunieron en Leí y atacaron a los israelitas en un campo lleno de lentejas. El ejército israelita huyó, pero Sama no cedió terreno en medio del campo e hizo retroceder a los filisteos. Así que el Señor le dio una gran victoria. Cierta vez, durante la cosecha, cuando David estaba en la cueva de Adulam, el ejército filisteo estaba acampando en el valle de Rafaim. Los tres que formaban parte de los 30, un grupo selecto de entre los hombres de guerra de David, descendieron a la cueva para encontrarse con él. En aquel día David se alojaba en la fortaleza y un destacamento filisteo había ocupado la ciudad de Belén. David les comentó a sus hombres un vivo deseo. Cómo me gustaría tomar un poco de esa agua, de esa buena agua del pozo que está junto a la puerta de Belén. Entonces los tres atravesaron las líneas filisteas, sacaron agua del pozo junto a la puerta de Belén y se la llevaron a David. Pero David rehusó tomarla, en cambio derramó como ofrenda al Señor. No permita el Señor que beba, exclamó. Esta agua es tan preciosa como la sangre de estos hombres que arriesgaron la vida para traérmela, de manera de que David no tomó en agradecimiento. Estos son ejemplos de las hazañas de estos tres valientes. Amén. Dígale a su vecino el día de hoy: yo quiero ser un valiente. Yo quiero ser ese valiente. Amén. Puede tomar su asiento. ¿Sabe? En los relatos de la Biblia vamos a encontrar que no solo David derribó gigantes, que después de él, los que vinieron detrás de él comenzaron a derribar gigantes. Y hay algo que nos va la palabra a ilustrar, quizá en fracciones, una redacción general. Pero si nosotros nos imaginaríamos con tanta película que hemos visto en nuestra vida, ¿cómo pudo haber acontecido este suceso? Fue un acto totalmente heroico. La descripción de estos tres valientes nos hace referencia a que la valentía es reflejo de un soldado, escúcheme bien, de un soldado que es fiel, uno, y que es obediente. Ustedes pueden ver a un soldado desobediente, no sería soldado, sería un rebelde, porque el que desobedece es rebelde. Un soldado caracterizado por su valentía, por su fidelidad, por su efectividad, por su destreza.
Ustedes pueden ver acá en la palabra del Señor que encontramos soldados que eran sumamente eficientes en lo que ellos hacían. ¿Y saben por qué ellos eran así de fieles, obedientes, eficientes, esmerados, expertos, sobresalientes, excelentes en lo que ellos hacían? Es porque ellos veían en su rey todas esas cualidades. Y eso es el reflejo cuando uno vive en obediencia a Dios. Lumbrera es a mis pies tu palabra, nos dice el Señor. El día de hoy en la mañana estudiamos con el grupo de discipulado cómo la palabra puede al hombre hacer sabio, cómo la palabra al hombre puede ayudarle a tomar las mejores decisiones en su vida, cómo la palabra los lleva a caminar en obediencia. Y el reflejo es paz, gozo, es tranquilidad y es bendición. Estos hombres veían en el rey David todas esas cualidades, por eso que ellos imitaban a su rey. Si mi rey pudo tumbar gigantes, yo también puedo. Si él puede estar al frente de la batalla y ganar guerras, ganar batallas, yo también puedo. En lo que uno puede inspirar como líder, lo que uno puede inspirar como papá en la casa, va a ser lo que los hijos imitarán y seguirán. Si en usted ven valentía, ven fidelidad a Dios, ven en ustedes servicio, ven en ustedes amor, compasión, consuelo, bondad, eso va a ser el reflejo de sus pequeños valientes. Pero si en usted miran irresponsabilidad, si ustedes miran vagancia, si ustedes miran flojera de decir, mi amor, anda tú nomás al culto, yo estoy cansado, hoy es mi pichanga, estoy muerto. ¿Sí o no? Si miran inconstancia, si miran debilidad, si miran que no te importa las cosas, la obra de Dios, lo mismo va a ser ese reflejo. En vez de tener detrás tuyo pequeños valientes, tendrás pequeños cobardes, desobedientes. Y del otro lado verás y tendrás pequeños valientes y obedientes. Amén. Perdón. ¿Saben? La palabra de Dios nos hace un reflejo y un recuento de esto. Porque mira, estos son los hombres de David. Y habla algo que resalta en la Biblia, que dice los más valientes. Tenían muchos valientes, pero de entre los muchos habían unos que eran más valientes. Más valientes. ¿Y cómo uno se hace más valiente? ¿Cómo uno se hace más obediente? ¿Cómo uno se hace más fiel? ¿Cómo se hace uno más comprometido a Dios? ¿Cómo? Por medio de su palabra. La vida del cristiano tiene que ser un constante crescendo, lo llamamos en la música, un término. Tiene que ser un constante crecimiento, un constante adquirir cualidades. Tú no puedes ser el mismo Alberto, Juan, no sé cómo te llames, el mismo Pedro que se pare el 31 de diciembre y mire, así me has conocido, así soy, nadie me cambia, nadie me va a cambiar. ¿Sí o no? Estos soldados en algún momento fueron inexpertos. Estos soldados en algún momento fueron cobardes. Estos soldados en algún momento fueron desobedientes. Pero su obediencia, su fidelidad. Por eso la palabra del Señor nos dice que nosotros no crezcamos viendo a los hombres, viendo al pastor, viendo a los líderes, viendo una denominación, viendo una religión. El Señor Jesús nos dice en su palabra, puestos los ojos en Cristo.
Si tú estás poniendo tus ojos en Cristo, entonces tu vida tiene que ser un constante crecimiento, un constante aprender de su palabra, porque el aprender su palabra aumenta la fe, aumenta la fidelidad, aumenta el compromiso, aumenta la santidad, aumenta la bendición, aumenta tu convicción, aumenta los frutos del Espíritu en tu vida. El otro día hablábamos acerca de la palabra. Y podemos ver en el reflejo de estos grandes valientes que habían aprendido bien, porque el que aprende bien, enseña bien. Amén. Yo he aprendido bien de mi papá. Y lógicamente del Señor, porque Él me condujo a estos caminos. Y lo que tú tienes que hacer es aprender bien para enseñar bien. Por eso te digo, hermano, disipúlese. Disipúlese. Porque el que se disipula es el que se planta y echa raíz, crece, madura, florece y da fruto. Así de sencillo. Estos soldados habían visto un patrón de cómo ser formados y cómo luchar. Estos 3 valientes tenían un patrón diferente, no eran como el resto, y habían entendido que la obediencia y la fidelidad era primordial en su vida. Y estos soldados tenían una característica peculiar, y es por lo que nosotros debemos de buscar y anhelar todos los días. Dice la palabra del Señor: si nosotros somos santos, si ustedes son santos, santifíquense más. Eso nos lleva a que nuestra vida tiene que ser un constante crecimiento. Dice el siguiente en rango entre los 3 era Eleazar, hijo de Dodai, un descendiente de Ahoa. Una vez Eleazar y David juntos, los dos juntos, le hicieron frente a los filisteos cuando todo el ejército israelita había huido. En la vida muchas veces nos va a tocar enfrentar batallas. Y las batallas que vamos a enfrentar muchas veces pueden llamarse enfermedad, puede llamarse escasez, puede llamarse desilusión, decepción, puede llamarse quizá un hogar destruido. Pero el Señor te dice: esfuérzate y sé valiente. El Señor te dice: esfuérzate y sé valiente. Mientras que todos habían huido, los 2 se quedaron y se enfrentaron y ganaron, porque ellos 2 no estaban solo a su cuenta. Ellos 2 no solamente como David, y había aprendido de pequeño, no decía: yo vengo en el nombre del rey Saúl, yo vengo en el nombre del Jehová de los ejércitos, yo vengo en el nombre de Dios. Estos 2, cuando se unieron en aquella batalla, en su corazón latía seguramente esa palabra, que yo vengo en el nombre de Jehová de los ejércitos. La palabra del Señor en Mateo 18:19 dice: también les digo lo siguiente: si 2 de ustedes se ponen de acuerdo aquí en la tierra con respecto a cualquier cosa que pidan, mi Padre que está en el cielo la hará. Pues donde se reúnen 2 o 3 en mi nombre, en medio de ellos estoy yo, te dice el Señor. Amén. Papá, mamá de casa, ahí está. 2 son más fuertes. Y la palabra del Señor nos dice: donde están 2 o 3, papá, mamá, doble rodilla. Papá, mamá, dirijan esos pequeños soldados, pero que vean en ustedes el reflejo de la valentía. Que vean en ustedes que cuando hay momentos de tormenta, de dificultad, no corran a la discusión, a la desesperación, no corran a la familia antes de correr al banco, antes de correr a la clínica, al médico, al doctor, donde vayan. Primero corran
a postrarse delante del Rey de Reyes y Señor de Señores. Y después el Señor hará. Amén. Ahí está en la palabra. Dice, y siguió matando filisteos. Cuando todos se han ido los dos, que hasta se le cansó la mano para levantar la espada. Y de día, dice, y ese día el Señor le dio una gran victoria. Yo me imagino, ¿cuánta gente? Si uno había matado 800 con una lanza. Yo solamente quiero imaginarme que estarían peleando a los Hollywood, ¿no? Espada para aquí, espada para allá, muerto. Pero dice que ya no podía levantar la mano. Yo me imagino que habrá agarrado la espada y la habrá puesto acá. No sé. Pero en Isaías 41:10, la palabra del Señor te dice: si aún te cansas en la batalla. En Isaías 41:10 nos dice: no tengas miedo. El Señor te dice: no tengas miedo porque yo estoy contigo. No te desalientes porque yo soy tu Dios. Te daré fuerzas y te ayudaré. Te sostendré con mi mano derecha victoriosa. ¿Y sabe qué es lo fabuloso? Que usted y yo somos más que vencedores. Amén. Más que vencedores. El siguiente en rango, dice, era Sama, hijo de Age, de Arar. Cierta vez los filisteos se reunieron en Leví y atacaron a los israelitas en un campo lleno de lentejas. El ejército israelí huyó, pero Sama no cedió terreno en medio del campo. Hizo retroceder. Imagínense, tan solamente imagínense, que si un soldado podía matar 800, con 10 tenían la guerra ganada. ¿Sí o no? Imagínense lo que podía hacer un solo soldado valiente. Un solo soldado. Y dice que no se dio terreno. Porque hay algo que nosotros tenemos que tener presente en nuestras vidas. Que usted y yo no debemos de cederle terreno al enemigo. No debemos cederle ni un centímetro a nuestra propia carne, a nuestros deseos, a lo que como humanos nos hace apartar de Dios. No debemos ceder terreno a lo que el mundo nos ofrece, a lo que el mundo nos da. No debemos darle ni cederle un centímetro al enemigo. No podemos, hermanos. ¿Y sabes por qué se caracterizaban estos soldados? Por ser los más valientes. No solamente eran valientes, eran más valientes. Es porque tenían un patrón de ser soldados. Porque tenían una imagen, una figura a quien seguían. Y en esta vida, para nosotros, para usted y para mí, ese patrón de vida es el Señor Jesús. Ese patrón de vida es su palabra. Ese es el patrón a donde nosotros debemos de seguir, donde nosotros debemos de ver, queridos hermanos. Y hay algo que a mí me llama mucho la atención. Y porque David estaba ahí pensando, estaba seguramente imaginándose de las cosas, de la guerra, la planificación. Entonces, cuando los reúnen los soldados, planifican, ¿sí o no? Y planificar es organizarse para poder gestionar. Es increíble el trabajo de gestión que se ha llevado durante la Biblia. Él tenía un ejército grande. Él estaba ahí sentado con sus valientes y también estaba todo el ejército, el promedio. Dentro de ese trabajo de planificación, David, me imagino que se levanta y dice: ¿cómo me gustaría beber del pozo del agua donde están acampando mis enemigos? Fue una expresión. Él en ningún momento dice: ¿sabes qué? A ver, tú, amigo, a ver, tu soldado, a ver, ¿a quiénes vamos a mandar? A ver, acá de la iglesia, ¿quiénes están acá? Está Moisés. A ver, Moisés, Marcos, Yitzhak, hermano Darío. A ver, ya, listo, ustedes agarren sus espadas y me traes esa agua.
Vas a pasar la huelga de Puno, porque al otro lado está justo la Inca Kola que me gusta. ¿Ya? Agarra tu palo, tu Honda, tu GM, vas y me lo traes. ¿Cómo pasaría? Pero uno pudo matar 800, así que papayita, ¿no? ¿Sabe? Cuando nosotros nos ponemos a pensar de esos valientes, David en ningún momento les dice, le da una orden, un mandato. No le dice, ustedes me van a ir y me van a traer agua porque se me antojó. Fue una exclamación abierta de la voluntad, de lo que él quería. ¿Y qué es lo que estos valientes pudieron recibir de esa exclamación? Conocer el corazón de su rey y conocer la voluntad de su rey. Porque solamente un soldado que es fiel y obediente conocerá la voluntad de su rey. Y no esperaron a que le mandasen o que le dijeran, o que alguien de mayor rango le dijeran, esto es una orden. Ellos entendieron cuál era la voluntad de su Señor y lo hicieron. Yo quiero que usted sepa que cuando esto ocurrió, esto aconteció, ese pozo estaba en el medio del campamento de sus enemigos. Estos soldados, para ir a sacar un jarrón de agua de aquel pozo, tuvieron que pelear, tuvieron que agarrarse a espadazos, tuvo que morir yo no sé cuántos, pero yo me estoy imaginando meterse al corazón de un campamento enemigo. Tuvieron que matar cientos. Mataron cientos. Imagínate, agarrado la jarra o el cántaro, ¿no? ¿Y los cántaros de qué eran? ¿De acero, de plástico? Imagínate el cuidado encima. Se metieron una bronca tan grande. ¿Quiénes acá vieron esa película 300? Creo que no, que debutaron en, no sé, por los años 2000. ¿Alguien vio esa guerra medieval? Esa película de 300, ¿sí o no? Extraordinarios. Imagínate, yo no me imagino, pero hermano, yo ahorita he mencionado acá algunos soldados. Imagínate que tan solamente se metan en una bronca solo con los huelguistas. Imagínate. Pero se metieron con un ejército completo. La presencia de Dios estaba con ellos. Y yo sé que de mis hermanos, de los que se mencionó también, amén, yo sé que pasarían, traerían la Inca Kola azul. Bueno, lo que a mí me llama la atención es que estos soldados podían conocer la voluntad de su rey, de su Señor. Porque solo un hijo de Dios, solo un soldado de Dios, obediente y fiel, va a conocer la voluntad de su Padre. ¿Y dónde está la voluntad? ¿Dónde conocemos la voluntad de nuestro Señor? En la palabra de Dios. Amén. En la palabra. Y cuando ellos entendieron cuál era la voluntad de su Señor, después fueron y le entregaron al rey David. Rey, aquí está. Probablemente con las espadas aún manchadas con sangre de sus enemigos, la ropa. Yo no sé si ¿cuántos acá han jugado fútbol cuando van a jugar a... ¿Cuántos han jugado alguna vez un partido, 2 partidos, 3 partidos, 4 partidos? ¿Cómo terminas? Cansado, ¿sí? ¿Alguien de acá ha practicado box, algún arte marcial? ¿Sabe que cuando uno practica artes marciales, cuando uno pelea, a los 3 minutos estás muerto? O sumisión. Ni llegas a los 5 minutos, pero estás sumamente agotado, totalmente. El cuerpo está pero rendido. Y saben, yo quiero imaginarme que estos soldados cuando llegaron cansados, exhaustos, llegaron probablemente jadeando y dijeron: Señor, mi rey, toma, aquí está el agua. Y el rey lo agarró y le dijo: esto no es digno que yo me lo tome. Y agarró el agua y lo echó en ofrenda al Señor. ¿Sabe? Yo le digo una cosa:
No espere todavía que un líder, que un pastor le diga: hermano, congregue, hermano, disipúlese, hermano, vaya a predicar. Hermano, usted tiene que ser ese soldado valiente que puede entender, que pueda conocer y que pueda escuchar la voluntad de Dios en su vida, y sin esperar nada, de un mandato o una orden, que usted pueda ir y predicar primero con su vida, que Cristo vive en usted. Que usted pueda predicar a sus hijos, a la familia. Que usted pueda predicar con su vida en la comunidad donde usted se encuentra. Y que usted tiene que abrir su boca. Y tiene que decir al perdido que hay salvación en Cristo Jesús. Que usted pueda decir al enfermo que hay esperanza en Cristo Jesús. Que usted pueda decirle al adicto que hay libertad en Cristo Jesús. Que usted pueda abrir con su boca. Usted ha sido llamado a ser soldado de Jesucristo. Usted ha sido llamado y ha sido encargado con una gran comisión, donde el Señor no te dice si puedes o no. Te dice: entonces nosotros tenemos la responsabilidad de predicar y de llevar las buenas nuevas de salvación. Usted, eso es ser un soldado. Alíñese a ser un soldado de Jesucristo. Alíñese a ser un soldado fiel, obediente, y que ponga sus ojos en su Señor, como dice la palabra, puestos los ojos en Él, y corra, hermano, hacia Él. Y realmente entenderá por medio de la palabra que usted puede alcanzar a ser un soldado más valiente de lo que usted ya es. Amén. Muchas veces había una canción antes que cantábamos hace mucho tiempo, y era Cansado del camino. No sé cuántos han escuchado. Cansado del camino, sediento de ti, mis armaduras se han desgastado, ¿no? Acá hay muchos cristianos, muchos hijos de Dios, que han abandonado la obra. Quizás se han sentido cansados. Soldados que han gastado sus armaduras. Soldados que quizá han terminado agobiados después de la batalla. Soldados que quizá hoy en día pueden decirnos: ya no puedo más. Es que mi vida, es que si tú supieras. Le conté esta frase, ¿no? Y siempre, el otro día estaba conversando con unos amigos y le digo: oye, tú, ¿por qué no vas a la iglesia? Si ustedes vienen de casa de cristianos, han nacido, ¿por qué no van a la casa del Señor? Y una vez más escuché en mi vida: si tú supieras. Mi amigo se levantaba a las 9 de la mañana y a las 10:30 de la mañana, mientras que yo ya salía en el recreo en la escuela, cuando estábamos en la escuelita acá, a las 10:30 de la mañana ya caminaban así. Oye, ¿por qué no vas a la escuela? Que no te dicen nada tu profesor. Me miraba con unos ojos un poco llorosos, me miraba: si tú supieras. Y seguía su: oye, ¿por qué no vas temprano? Y me miraba otra vez: si tú supieras. Un día fui a su hermana a decirle: ¿por qué mi amigo va tan tarde? Están pasando problemas. ¿Qué pasa en tu casa, Leo? No, lo que pasa es que se va con sus amigos y pone a ver televisión hasta las 1, 2 de la mañana y se queda dormido. Por eso no, que yo ya le he dicho, tengas, bla, 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 su hermana. Y al otro día otra vez: si tú supieras. Ya sé, le dije, ya sé qué es lo que haces. Te vas a ver esas veces. Estoy hablando de mis tiempos, hace muchos años atrás, cuando todavía había VHS. ¿Se acuerdan? Que un vecino se había comprado VHS y miraban películas en los caseros, los VHS. Hasta la madrugada veía, pues, todos los días el sinvergüenza. Y muchas veces, cuando uno le pregunta, si le dice: ¿por qué no vienes a la casa del Señor? ¿Por qué no vas? Como mi amigo me dice: si tú supieras. Sí. Y el otro día me dijo: es que yo no tengo tiempo.
Yo trabajo, doctor, me dijo. Entonces la iglesia es para los vagos, le dije. Yo no trabajo, yo no tengo hijos. No es como tú quieres. Ser un soldado de Dios no es como tú quieres, como tú pienses, cuando tú puedas. Ser un soldado de Dios es obedecer su palabra y es hacer las cosas como Dios quiere que tú hagas, como Dios quiere que tú camines, como Dios quiere que tú hables, que tú pienses, porque la palabra de Dios es fiel y verdadera. No es como tú quieras. Un soldado no puede caminar por su cuenta y hacer como él quiere, atacar cuando quiere, como quiere. No, la palabra de Dios es la directriz para nuestras vidas. Es para su vida. Esfuérzate y sé valiente. ¿Por qué no sirves en la casa del Señor? ¿Por qué no te disipulas? ¿Por qué no plantas raíz? ¿Por qué no comienzas a plantarte y a echar raíz? ¿Por qué no comienzas a crecer? Hermano, ¿por qué no vienes? Ay, es que si tú supieras. El si tú supieras se transforma en una justificación mentirosa. Porque tiempo hay para todo. Tiempo hay para todo. Todo tiene su tiempo, dice la palabra de Dios, mi hermano. Yo vivo la semana corriendo y me gusta. Porque yo vivo para servir a Dios. Hermano, yo le invito a que sea un soldado valiente. No un soldado que se corre en las batallas como vimos. El Señor te ha llamado a que tú seas un soldado fiel y verdadero y más valiente. Y si usted ha perdido ese rumbo, el Señor siempre nos tiende la mano y nos dice: estoy tocando la puerta de tu corazón. Porque no te olvides que si tú eres un soldado valiente, serás un soldado más valiente. Y ese soldado más valiente, detrás de su espalda, tendrá mucha gente mirando, observando. Y a los padres de familia les digo: si tú eres un soldado valiente, vuélvete un soldado más valiente, porque tus soldaditos que vienen detrás serán el patrón de quien tú eres. Si eres un soldado valiente, o eres un soldado que se corre en la batalla. ¿Quieres tener hijos fuertes, hijos obedientes, hijos fieles? Entonces herédale la mejor herencia de esta vida, que es la vida eterna y la palabra de Dios. Vamos a ponernos de pie. Vamos a decirle: Señor, vamos a orar. Y puede acompañarme en esta oración si usted gusta. Señor, en esta vida, Señor, yo quiero ser un soldado valiente. No quiero ser un soldado que se corra en la batalla. Quiero ser un hijo tuyo, Señor. Quiero ser un soldado valiente y más valiente. Y sé que solo puedo ser un soldado más valiente cuando tu presencia, tu Espíritu Santo esté en mi corazón. Por eso el día de hoy vengo delante de ti, Señor, a pedirte perdón, porque me he apartado de tu palabra. He dejado de ser ese soldado valiente, Señor. Pero hoy, Señor, renuevo mi compromiso contigo. Me arrepiento de mis pecados, de mis faltas, de mi desobediencia, Señor, en tu casa. Te pido perdón por todas esas cosas hoy, Señor. Quiero correr hacia tus brazos, hacia ti, Señor, porque sé que tú eres ese Dios perdonador, porque tú derramaste tu sangre en aquella cruz. Y por esa sangre hoy, Señor, yo soy perdonado y me declaro
declaro como tu hijo, Señor, porque tu palabra dice así: yo soy tu hijo, te declaro como mi Dios y como mi Salvador. Hoy, Señor, reconcilio mi vida contigo. Hoy, Señor, entrego mi vida a ti, Señor. Desde el día de hoy, Señor, yo seré un hijo tuyo, soy un hijo tuyo y seré un soldado valiente y más valiente. Ayúdame, Señor, a plantarme en tu casa. Ayúdame, Señor, a poder conocer más de tu palabra para poder crecer, madurar, florecer y dar frutos, Señor. Ayúdame, Señor. Te necesito. Gracias te doy porque puedo estar aquí en esta casa de oración, Señor. Y sé porque aquí podré crecer, Señor, y podré formarme. Gracias te doy, Señor, por este tiempo. Gracias te doy, Señor, porque sé que escuchas mi palabra y mi oración, Señor, hacia ti. Escuchas estas palabras que son sinceras y que salen de mi corazón, Señor. Hoy vuelvo a tu casa, hoy vuelvo a redil, hoy vuelvo a mi compromiso, hoy vuelvo a ser un soldado tuyo y te doy gracias en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Dale palmas al Señor, mi hermano.